Hola, Dios les bendiga, estimada familia de la fe, oyentes, hoy por voluntad de Dios y para dar gloria a Dios y testimonio del poder de su palabra. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo analizaremos el poder de la palabra de Dios. Y si quieres, acompáñame en esta oración. Padre Dios Altísimo, te ruego tomes todo el control de mi mente, cuerpo, alma y espíritu y me ayudes a entregar tu palabra y el testimonio del poder de tu palabra. Te alabo y te agradezco por cuidarme y darme la oportunidad de contar la experiencia de tu poder. Recibe toda mi adoración, amado Rey Jesús, en tu nombre, sobre todo nombre. Amén. La autoridad del Rey. Palabras de nuestro Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diccionario real de la Academia Española nos da el significado de la palabra potestad: dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. La soberanía y señorío de Jesús sobre la historia y la creación y su reino como símbolo de su exaltación como rey. Dios nos dice hoy que Él tiene todo el dominio, el poder, el señorío en el cielo y en la tierra. Esta enseñanza es profunda y verdadera, tan cierta como el Dios vivo. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice su palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un versículo profundo, muy profundo, que tiene autoridad nuestro Señor Jesús, tanto en el cielo como en la tierra, porque Él es el Señor. Y esa autoridad le da a los hijos de Dios. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ante Jesús todos reconoceremos su señorío. Crean o no crean en Dios, todos es todos, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Todos reconoceremos a Jesús como Señor. El libro de Filipenses 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, el nombre de nuestro Señor Jesús tiene poder. Ahora tenemos libre albedrío, pero en ese momento llegará que se cumplirá su palabra, porque esta es la palabra más profética segura que existe, que dice que Jesús, en el libro de Filipenses 2:10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Crean o no crean en Dios, todo ser que Dios haya creado doblará su rodilla y confesará que Jesús es el Señor. Y les quería contar un testimonio. Y espero que Dios les dé la sabiduría para comprender el poder de la palabra de Dios y que Él es un Dios vivo y verdadero. Este día sábado estaba durmiendo y mientras dormía sentía que me agarraban de la cabeza dos personas y me metían las manos en los ojos. No sé si eran dos personas o demonios. Y otra persona me agarraba de la mano derecha. Y yo decía, me cubro con la sangre de Jesús, me cubro con la sangre de Jesús, todos atados, encadenados y al abismo. Después de unos 30 segundos me dejaron y seguí durmiendo tranquila. Si usted no ha tenido esta experiencia desagradable, dé gracias a Dios. Esto yo no lo pienso, no lo imagino, ocurre. Y cuando ocurre, invoco a nuestro Señor Jesucristo.
Siempre antes de dormir le digo, Señor, acuérdame, haz que cuando duerma yo me acuerde de tu palabra. Haz que cuando duerma me acuerde de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y algunas veces vienen a molestarme. Lo importante es que la palabra de Dios tiene poder y Dios me cuida y me da la victoria. Si algún día recibe algún ataque, llame al Señor Jesús. Es importante vivir en la palabra de Dios, con ayuda del Espíritu Santo. Dios es un Dios justo y no hace excepción de personas. Él nunca defenderá una maldad. Hay un versículo que dice, el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este es un hermoso versículo. Mejor pedir perdón, arrepentirse, para que Dios nos prospere, para que podamos alcanzar misericordia y podamos seguir prosperando. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y mucho poder. Y para tener este poder es necesario tratar de vivir en la palabra de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque la oración del justo y eficaz puede mucho. Pidámosle a Dios en humildad que podamos ser justos para hallar gracia ante sus ojos y tener el poder de su palabra, con frutos dignos de arrepentimiento. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Profundo este conocimiento. Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene profundidad esta palabra. La palabra nos limpia el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ya que la palabra es viva. Ya que la palabra es viva. Y tan viva como el Dios vive. Hermoso, ¿verdad? Si aplicamos viviendo en la palabra de Dios, Dios será nuestro abogado. Por la obediencia en su palabra, Él nos librará de todo mal y tendremos autoridad. Y aquí les voy a contar otro testimonio. Trabajé en una empresa de programadora aquí en Mallorca, con datos de pasajeros de vuelos. De pronto me despidieron por falta de conocimiento. Y cuando iba a firmar el despido ponía otra cosa, que desconfiaban de mí y en resumen era algo malo. Con lo cual les dije, no firmo, yo no puedo mentir. La empresa intentó de convencerme diciendo que me darían más dinero si firmaba aquella mentira. Yo dije que no. Aunque me den un cuarto lleno de oro, yo no firmo. Soy cristiana evangélica y no puedo mentir. Al momento, la chica de Relaciones Humanas comenzó a temblar y me dijo, ve al Tamid, es un sitio donde tratan de llegar a un acuerdo con la empresa antes de ir a un juicio. Resulta que había una persona que era cristiana que trabaja allí y me dijo, firma y no te metas en problemas con la empresa. Y yo pensé, qué hombre malo, claro, como no es él. Después pensará que soy culpable. El abogado me dijo, no, eso ponen las empresas por despedir. Esta persona era otra persona, también cristiana. Y le pedí que por favor me acompañe, que le pagaría y que me defienda.
pues yo veía mucha maldad en esta gente, que no iba a firmar aquella mentira. Que si ponían que me falta de experiencia, que si me faltaba experiencia, pues lo aceptaría. Pero no aquella mentira. En resumen, fue a defenderme un abogado, mandado por aquel abogado cristiano. Una abogada intentó de simpatizar con este abogado que me acompañaba y decía que firme esta mentira. Y yo le dije, si te dicen tú si has matado a un hombre y que firmes, ¿tú lo harías? Yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada de lo que me estáis acusando, no podéis, ni siquiera tienen pruebas, ¿cómo iban a acusarme? Y cansada la abogada dijo, tendré que poner que por falta de experiencia, pues no quiero ir a un juicio. En resumen, Dios me libró de una desgracia. ¿Quién te puede meter en la cárcel si no tiene pruebas? Ellos querían perjudicar mi vida, mintiendo, diciendo cosas falsas de mí. Dios cuidó de mí, ya que pretendían darme más dinero si firmaba aquella mentira, que también sería mentira. Incluso no podrían haberme dado nada, porque yo hubiera firmado aquel escrito y me hubiera autoacusado. Me indemnizaron e incluso el abogado sacó las cuentas y no recuerdo muy bien si faltaban 160 o 170 euros. Y con esto recuerdo el versículo de que dice, compra la verdad y no la vendas. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23, dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y cuando leíamos de Hebreos 4:12, nos decía que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este momento yo no podía discernir nada. Solo sabía que no iba a mentir, menos aquella falsedad, que probablemente me hubieran cerrado las puertas en muchos otros lugares si yo hubiese firmado aquella mentira. Y a saber de qué desgracias Dios me ha librado. Por eso, aunque no entendamos si vivimos la palabra de Dios, aunque no entendamos, después entenderemos de las desgracias que nos libra Dios, ya que cuando mienten sobre nosotros las intenciones de corazón son malas para nosotros y los resultados pueden llegar a ser muy malos. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Dios es un Dios bueno, es un Dios que nos va a cuidar por la obediencia. Ríos de agua viva. La palabra de nuestro Señor Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es otro versículo muy hermoso de nuestro Señor Jesús. Si creemos en Jesús, en la palabra de Dios, en nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Calmaremos nuestra propia sed, sino que esta bendición da resultado a vida eterna. Para que esto ocurra, deberemos leer la palabra de Dios. Si no, imposible. Todo requiere esfuerzo. El Espíritu Santo nos ayudará siempre que se lo pidamos. Palabras de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús le dice a Felipe, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que Dios habla, no las hablo por su propia cuenta, dijo nuestro Señor Jesús, sino del Padre que mora en Él. La palabra es la palabra de Dios, el Padre, y es una palabra viva. Cuando hablamos la palabra que está en la Biblia, son palabras de Dios y vivas, tan cierto como el Dios vive. Y la palabra de Dios tiene mucho, mucho poder. Palabras de nuestro Señor Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad.
Según el diccionario, la potestad es un poder y una autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. El nombre de Jesús tiene poder. Dios nos da el poder de hollar serpientes y escorpiones y de que nada nos dañe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y hago referencia a este versículo para cuando aquí nos dice en el libro de Lucas 10, 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿quién son estas serpientes y escorpiones? Y la fuerza del enemigo. Y entonces aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que es diablo y Satanás. O sea, la serpiente es el diablo y Satanás. Y en el libro de Efesios 6:12, capítulo 6, versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los enemigos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y Dios nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Ese es el poder de la palabra de Dios, un Dios vivo, real y verdadero, un Dios salvador, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que tiene misericordia por los siglos de los siglos. Amén. El poder de la palabra de Dios. Palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. La gloria es de Dios, el poder de Dios. Debemos reconocer que todo es de Dios y estar muy contentos de que nuestro nombre esté escrito en los cielos. El poder de la palabra de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Y este versículo me gusta, todos me gustan, uno de los que me encantan. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo usa dos figuras de su época en relación al acta. La primera edición, tomada de la contabilidad, un deudor escribía un pagaré en el que describía su deuda. Cuando la deuda era pagada, el acta se anulaba o era borrada. Eso es lo que hizo Jesús con la deuda del pecado humano. La segunda es tomada de la vida judicial. Se colgaba el acta en la que se describía la culpa del reo en la cruz o en el cuello del reo. En la cruz de Cristo fue clavada el acta que describe el pecado de la humanidad. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo fue un acto público y verificable. El Evangelio es portador de la noticia de que Jesús ya triunfó en la cruz sobre los poderes satánicos. Satanás y los principados están derrotados. Y por esta palabra vemos que Dios perdona todos nuestros pecados. No importa ya la vida pasada que has tenido. Dios anula todo tu pecado y te deja blanco como la nieve y no se acuerda de él por amor a él mismo. Y nos da poder, porque la palabra de Dios tiene poder. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Dios sometió todo dominio al Hijo de Dios. Todo está sujeto bajo los pies de Cristo. Esta es la palabra de Dios y tiene poder. Y todo está sujeto bajo los pies de Cristo. Si yo recibo algún ataque, hablo la palabra de Dios y después de unos segundos Dios me da la victoria. Una vez pregunté a un pastor
que venía de visita a predicar a una iglesia. Y le pregunté, ¿por qué si soy cristiana tengo ataques? No siempre, pero me vienen a atacar. O me sacan del cuerpo, o me alzan, o me quieren pegar, o me quieren atar las manos, o me quieren poner vendas. Y él contestó, lo importante es que Dios te ha dado la victoria. En otra ocasión, alguien me estaba juzgando, me dijo, ¿pero tú qué habrás hecho? Sin embargo, alguien me había visto orando y le dijo, no importa lo que ella haya hecho, Dios ya la perdonó y ella se ha arrepentido. Yo no le había dicho al hombre nada, estaba callada, pero él me había visto orando. Habrá sido una revelación de Dios. Entonces, esto es para que si algún día tenéis algún ataque, para que sepáis que la palabra de Dios tiene poder. Algunas personas no entienden, pero hay muchísima gente que son cristianos y han tenido ataques. Y los reprenden y Dios les da la victoria. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Si no tienes ataques, gloria a Dios. Y si algún día los tienes, invoca al Señor Jesucristo. Y si no eres cristiano y algún día te pasa, la misericordia de Dios es grande. Pide misericordia en ese momento y Dios te va a salvar, porque Él es el dueño de las almas. Y su amor es eterno. Y su amor no tiene límites. Su amor es profundo. Es incomprensible. Él es un gran Salvador. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Y si no me crees, no importa. Solo respeta mi opinión. No lo imagino. Yo no me acuesto pensando que quiero que me ataquen. No. Yo quiero ser bendecida, prosperada, que todo me vaya bien y dormir tranquila. Pero le doy gracias a Dios, porque si no fuera por estos ataques yo nunca me hubiese convertido. Y además Dios cuida de mí y me da la victoria. Y eso me enseña una vida de búsqueda a Dios, una vida de sumisión, de poder en mis rodillas y decirle gracias Señor por haberme cuidado. Gracias por tu amor infinito. Gracias por haberme perdonado. Ayúdame a amar a los que no me aman. Ayúdame a ser humilde. Te necesito. Necesito tu poder, necesito que estés conmigo. Necesito tu autoridad. Necesito de tu amor. Eso es lo que me mantiene. Y ojalá Dios guarde de mí y me mantenga fiel toda la vida a Él. Me dé o no me dé. Me dé bendición o no me dé bendición. Pero la bendición siempre está, porque en las tribulación te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el hecho de ser cristiano no quiere decir que no te vayas a enfermar, no quiere decir que el diablo no te vaya a tentar, no quiere decir que un día estés durmiendo y tengas una pesadilla o otro día alguien te tenga envidia y te eche una brujería y te vayan a sacar del cuerpo. Lo importante es que Jesús nos ama, que si nos arrepentimos, Dios nos ama. No importa el pecado, aunque seas un asesino, aunque seas un brujo, aunque seas un maldiciente, si te perdonas, Dios te limpia con su sangre. Eso sí, hay que dar frutos de arrepentimiento. Yo trato de esforzarme porque quiero el poder de Dios. Si fuera una persona que maldice, probablemente Dios no me salvaría, porque Dios me diría, arrepiéntete y cambia. Entonces hay que dar frutos de arrepentimiento. Es lo que la Biblia dice. El que me ama, eso dice Jesús, que haga sus mandamientos, que viva en su palabra, que persevere en Él.
Y gracias a Dios que tenemos la gracia de Dios. Pero no hay que abusar de la gracia para vivir lleno del pecado. Dios nos puede cambiar. Espero que este mensaje les sea de bendición para vuestra vida. Porque para mí lo es. Recordar siempre la palabra de Dios me ayuda. Digo, esta es mi espada. Él es mi Señor, mi espada. Mi espada contra las fuerzas de las tinieblas. Y el que piense que el diablo no existe, está bien. Se respeta ese punto de vista. Yo doy gracias a Dios porque hay muchos cristianos que también son atacados, y si no son atacados, entienden que hay lucha contra espíritus malos. Entienden la profundidad de estas batallas. No entienden. Entonces, no soy una, sino somos muchos. Y lo importante es que siempre va a haber que gente no va a doblar la rodilla a los Baales. Y gente que yo tengo poco conocimiento, pero hay gente que tiene un conocimiento tan profundo y que son realmente de bendición. Y pues los que no entienden, pues que Dios los ayude y que no intenten cambiar, porque a veces quieren anular el testimonio de la persona que te está contando porque no creen, no pueden entender, pues si no comprenden, pues como yo respeto a la gente, no la obligo porque Dios da libre albedrío y yo no soy nadie para obligar a nadie. Dios dice en la Biblia, escoge bendición o maldición. Dios dará a cada uno según su obra. El que robe, robe más. El que sea santo, santifíquese más. Es así, hay que respetar el punto de vista de los demás. Y bueno, si quieres, puedes unirte conmigo en esta oración. Padre, gracias por tu palabra de poder, tu misericordia y amor hacia toda la humanidad. Gracias por el privilegio de conocer tu carácter, amado Salvador. Me arrepiento de todo pecado, lávanos en tu sangre, Salvador. Límpianos de toda maldad, te lo ruego, santifícanos en tu palabra. Gracias por cuidar de mi vida y la de mi padre, la de mi esposo y toda mi familia. Grande es tu poder. Gracias, tú eres un Dios bueno, santo, Dios misericordioso, perdonador, escudo mío y Señor mío. Gracias por darme la victoria cuando me atacan los poderes de las tinieblas. Te suplico nos des don de fe, sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus, que esta palabra sea de bendición para todos. Te ruego les des vida en tu palabra, en la palabra de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Te ruego, Señor, que les des vida en tu palabra a Cristina, Miguel, al niño Santiago, María, Carmen, Giancarlo. Extrae los tumores y el SIDA, Señor Jesús. A Yamilet, a Jacqueline, restaura su pulmón, Señor Jesús. Que todos ellos y nosotros nos afirmemos en tu evangelio de poder, sabiduría para los gobiernos, para la empleabilidad, que tu evangelio se expanda por Mallorca, Ecuador, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, tu paz y tu bendición sobre Israel, que tu palabra de poder se expanda como dinamita por todo el planeta Tierra, que nuestra familia, conocidos, se conviertan al evangelio de poder. Señor, te rogamos que los que se han ido del evangelio, tráelos con cuerdas de amor. Señor, gracias por tu palabra fiel y verdadera, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Sobre cada hogar, Señor, que hayan murallas de fuego, escóndenos en tu presencia y destruye los planes del enemigo para nuestra vida y para la iglesia. Sigue proveyendo para tu iglesia y para cada uno de nosotros, como está escrito en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios envíe ángeles para todos los niños del mundo. Dios le dé sabiduría de lo alto a sus padres. El consuelo del Espíritu Santo esté hoy con las personas que han fallecido en Madrid. Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Gloria a tu nombre. Escúchate, ruego, Señor Jesús, nuestro clamor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén.
Y retomando la oración, que Dios bendiga a todos los matrimonios, que bendiga el matrimonio de Víctor, que lo mantenga firme en el Señor, y bendiga a todos los matrimonios de la tierra y cualquier persona que vaya, que no sea parte del matrimonio y se quiera meter, pues como dice Deuteronomio 28:7, que por 7 caminos se vaya y que sea alcanzada esa persona por el Evangelio de poder. Te damos gracias, Señor Jesús, por el matrimonio de Víctor, porque sigue firme en Cristo. Gracias, síguelo cuidando y guardando. Bendice a su madre, Señor. Y gracias por toda esta gente, Señor, que hermanos, conocidos, oyentes, simpatizantes del Evangelio que nos escuchan. Bendícelo, Señor, y todo esto que sea tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por vuestro tiempo. Dios nos siga guardando. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias.